Bienvenidos una vez más a la Biblia aplicada. Gracias por estar del otro lado. Continuamos con nuestro estudio del libro de Filipenses, esta lectura devocional que estamos haciendo. Y el día de hoy nos toca continuar con este párrafo que dejamos el día de ayer a medias. El párrafo que va desde el capítulo 3, versículo 2 hasta el capítulo 3, versículo 11. Ayer leímos hasta el versículo 7 y hoy vamos a estar leyendo el versículo 8 al 11 para completar la idea de lo que este párrafo nos estaba diciendo. Para resumir lo que leímos el día de ayer, podemos decir que Pablo estaba advirtiendo a los filipenses acerca de estos hermanos que no confiaban por completo en el sacrificio de Cristo y buscaban de alguna manera agregar sus obras para obtener su salvación, para obtener su justicia, para ser justificados delante de Dios. Dijimos el día de ayer que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Nosotros no podemos agregar nada a nuestra salvación. Dios es el que da todo y Dios es el que hace todo el trabajo y solo nosotros lo aceptamos por fe, aceptamos esa gracia que Dios nos ha dado por la fe. Así que vamos a ver en estos versículos 8 al 11 cómo Pablo continúa con ese argumento y que Pablo nos va a mostrar que su propia seguridad en su salvación descansa en Cristo y en la gracia de Dios por medio de la fe. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3 versículo 8 al 11. Dice así: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos había dicho en los versículos anteriores, nos había mostrado todo su currículum, cómo él podría haberse jactado de aquellas cosas que en la carne le otorgaban algún tipo de estatus, de seguridad, algún tipo de jactancia. Y Pablo nos dice, si alguien tuviera algo de qué jactarse en la carne, yo más. Y nos da todo su estirpe, su ascendencia, como él era un judío de pura cepa, por decirlo de alguna forma. Pero él nos terminaba diciendo en el versículo 7 que todo esto lo había estimado como una pérdida con tal de ganar a Cristo. Ahora, en el versículo 8 en adelante nos está volviendo a recalcar esto, que todo esto, que lo que él quizá podría haber confiado en la carne, ahora él lo estimaba como simplemente algo, un desperdicio, una pérdida. ¿Por qué? Porque había una ganancia mayor, que era Cristo mismo, que era la salvación, que era la justicia que viene de Cristo, la justicia que Dios nos da. Pablo nos dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está claro en que su propia justicia no lo iba a salvar delante de Dios, que su propia justicia no le iba a dar los méritos necesarios para que Dios le encontrara justo delante de él. Y tenía que descansar en la justicia de Cristo, y por medio de la fe adquirir esta justicia que viene de Cristo y que Dios mismo nos da. Así también nosotros tenemos que descansar en la justicia de Cristo. No podemos descansar en nuestras propias obras, no podemos descansar en nuestra propia justicia, en nuestros propios méritos, porque ningún mérito que nosotros podamos hacer es suficiente para llenar la justicia de Dios, para estar a la altura de la justicia y de la santidad de Dios. Por más bien que tú pienses que te portas, nunca vas a llegar a ser tan justo como Dios. Mucha gente tienden a decir, pero yo soy una buena persona, pero yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo me porto bien, no le hago mal a nadie. Y creen que por eso ya tienen ganado el cielo, por eso ya tienen ganado la salvación. Nada más lejos de la realidad, porque ninguno de nosotros está a la altura de la justicia de Dios.
Solo Dios está a la altura de su propia justicia. Por eso es necesario que nosotros descansemos en el sacrificio de Cristo, en la justicia de Cristo, y así podamos obtener la salvación, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Así es como Pablo lo entendía, así es como Pablo lo comunica en esta carta, y así es como nosotros también tenemos que entenderlo. Descansemos en la justicia de Dios y en la gracia de Dios por medio de la fe. Que Dios les bendiga.